Bienvenidos a La Singularidad Tecnológica, el podcast sobre tecnología para humanos y robots, con Edgar Telledos y Andrés Lavariega. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo donde hablaremos del procesamiento natural del lenguaje aplicado a la telefonía IP. Si quieres conocer sobre las implicaciones sociales, económicas, laborales y técnicas que vienen sobre la interacción de charlas con robots, no te lo puedes perder. ¿Qué tal, mi querido Edgar? Pues estamos por primera vez aquí en este piloto de este proyecto, en el cual vamos a hablar un poquito de el tema de Astricom y una presentación que nos permitieron dar por ahí, en el cual hablamos del lenguaje, del procesamiento natural del lenguaje integrado a los servicios de voz de Asterix. Sale, no, pues me encanta, creo que este es un buen inicio. Vamos a lanzar nuestro primer podcast, esperemos que pues, nos escuche mucha gente y estaremos hablando de temas de tecnología. Ahorita vamos a hacer una pequeña presentación en Astricom 2020 y pues aprovechamos este momento para hablar de lo que nos interesa. Entonces, no sé si quieras responder una pequeña pregunta, Andrés. Primero, pues, no sé, tu experiencia en telefonía y en lo que es todo VoIP, porque pues tú ya eres el experto en este tema. Primero, pues, ¿cuántos años llevas y todo lo que ha ido cambiando desde que tú empezaste, ¿no? Mira, yo empecé con la telefonía IP. Obviamente en la universidad hablaban de telefonía IP, pero pues tú sabes que en la universidad es una cosa muy, muy teórica. Pero empecé en la telefonía IP como a principios del 2012. Empecé cuando había un producto llamado Elastix, es un producto ecuatoriano, y pues ese producto era la turbotola en telefonía, ¿no? O sea, todo lo podías hacer con ese producto. Una historia por ahí que cuando llegué de practicante a Evolutel, que es la empresa donde trabajamos, Gerardo Blanco, cuando me entrevistó, me dijo: ok, está bien, ¿sabes qué? Pues yo necesito a alguien para telefonía. Y yo me quedé así de rayos, o sea, ¿qué onda? Dice: no, pues es que yo veo que aquí le mueves a Linux y necesito a alguien para telefonía. Y pues así de practicante dije: pues va, no sé de qué me hablas, pero va. Me salí de la junta y me quedé así pensando y dije: no, pues yo creo que me van a poner ahí a subirme a los postes, a conectar cables oye, qué sé, o sea, no tenía ni la más mínima idea de a qué se refería con que te vas a dedicar a telefonía, ¿no? Pues obviamente ya hablando de Asterix, es un producto, es un software open source y más que un sistema o algo que instalas y funciona como una centralita telefónica, es un marco de trabajo que te permite llevar la telefonía a otros servicios, por ejemplo, conectar con bases de datos, conectar con sistemas expertos, hacer flujos, hacer muchas cosas a través de una llamada telefónica, ¿no? Y obviamente, pues, para lo que me necesitaban precisamente era para programar toda esta parte, no para andar ahí en los postes de luz o postes de telefonía conectando cables. Y a raíz de eso, pues yo siempre seguí el evento Astricom, que es un evento anual en el cual pues los speakers del evento van y platican sobre las innovaciones en voz IP, en Asterix, en todo el tema de open source orientado al ecosistema de telefonía, ¿no? Pues pasaron varios años, ahí pues la experiencia fue creciendo y para este 2020 nos permitieron dar una plática. Es el primer año que abren paneles para speakers latinos, no latinos, más bien speakers que puedan, ¿no? Así es, que sea en español. Siempre ha sido en inglés y realmente existe una comunidad enorme de ingenieros que están alrededor de Asterix. No solo ingenieros, también te encuentras de todo, pero existe una gran comunidad hispanohablante latina, todo lo que es México, Centroamérica, Sudamérica,
toda la parte del Caribe, España, hay mucha gente, pues un gran grupo de usuarios. De hecho, por ahí hay un grupo de Telegram, creo que ya andan por los 1000, si no miento, pero o sea, ya son muchísimos, ¿no? ¿Pero ese grupo de Telegram es internacional o solamente es América Latina o es internacional, pero el grupo se llama Isabel PBX, lo estoy viendo en este momento y hay 1210 miembros. Y realmente es un grupo muy, muy activo. De hecho, estoy viendo aquí que hay un montón de gente escribiendo a estas horas. Y es un legado que se dejó cuando empecé a platicarte un poquito de Asterix. Te hablé de un proyecto que se llamaba Elastix. Este grupo es un legado que, digamos, Elastix pues agarró por ahí otro camino y por ahí salió una nueva herramienta llamada Isabel. Y este grupo está orientado a Isabel, que es el software open source para telefonía IP de Asterix, orientado al tema hispano, al tema más bien de América Latina, ¿no? Y este grupo pues creció con base a todo ese legado. Oye, pues está chido, ¿no? Pero mira, fíjate que yo pues yo tampoco no conocía nada de telefonía, absolutamente nada, salvo lo que he escuchado en noticias y lo que de repente te llega por esta cuestión de las redes sociales, el internet y pues alguno que otro chisme. Y se me hizo muy interesante a partir de la historia de Talea de Castro, que es un pueblo indígena en Oaxaca, que yo creo que después en este podcast, para que nos sigan, hablaremos a profundidad de Talea de Castro. Pero yo lo conocí cuando llego al pueblo y me dicen, no, es que aquí tenemos nuestra propia red de telefonía. Y como yo, ¿cómo chingados sucede eso, no? No, pues es que no es Telcel, no es Movistar, no son estas compañías grandes. Simplemente un día alguien dijo, pues podemos poner nuestra propia compañía porque estos cuates no nos hacían caso, la pusieron. Ese fue como mi primer contacto y dije, ¿pero cómo? Ya me puse a investigar y resulta ser que era telefonía VoIP, ¿no? Y dije, pues, ¿qué rayos es eso? O sea, te estoy hablando de hace unos 8 años más o menos que yo me entero. Fue en el 2013. Sí, que yo me entero que existe eso. Entonces fue como, wow, o sea, ¿a poco se puede hacer eso? Era como que un ente totalmente desconocido para mí. Pero en ese contexto, ¿qué tanto crees que haya cambiado la telefonía estos últimos 8 años? Y no ha cambiado muchísimo, demasiado. Digo, para los que no, porque tú y yo hablamos muy, muy, muy normal de Talea de Castro, pero para quien no sabe de Talea de Castro es una comunidad en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra Juárez, ¿verdad? Sí. Que pues por el difícil acceso, por estar en la sierra, quizás por ser también muy pocos habitantes, estas grandes compañías pues realmente no veían negocio, no veían la necesidad, o no sé si hagan un estudio de mercado o algo para llevar telefonía celular a esas comunidades. Entonces estos habitantes dijeron, pues no las traes, nosotros las hacemos, ¿no? Entonces no conozco exactamente la infraestructura o el diagrama que ellos, cómo funcionan, cómo tienen la centralita, pero hasta donde entiendo, sí utilizaron open source para hacer toda la parte de las comunicaciones. No dudo que hayan usado Asterix para poder comunicarse con otros carriers. Y ahí lo interesante es que tú puedes llegar y con open source hacer una red telefónica, ya sea por GSM, por telefonía IP o telefonía análoga, pero va a funcionar, digamos, localmente. ¿Okay? Tú le marcas a tu vecino y puedes incluso poner números telefónicos, pero ellos están en la misma red. Y aquí lo interesante fue que la COFETEL, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones en México, le dio un espectro radioeléctrico, es decir, podían tener sus propias frecuencias, y además entiendo que les dio números telefónicos, así como cuando vas a AT&T y le dices, oye, quiero una línea, y te dan un chip con tu número. La COFETEL le dio un rango de números telefónicos, pues para que ellos pudieran estar comunicándose ya con otras compañías. Es decir, yo con mi teléfono desde Talea de Castro podría marcarle a alguien en Monterrey que tiene una línea AT&T.
Y eso fue lo importante, pues, que realmente hubo un impacto grande al grado de que tienen su red telefónica, ellos le dan mantenimiento y demás, pero no solo funciona entre las sierras, sino que pueden hacer y recibir llamadas a otras regiones a través de lo que le llaman la PCTN o la Red Pública Telefónica. Con base a tu Inclusive se pueden hacer pregunta, en Estados Unidos porque, sí, o a cualquier sea, lugar ya sale la donde llamada. sea, ¿no? Sí, así es, sí, ya no es local, pues ya no es como un laboratorio donde funciona aquí entre la comunidad, sino que realmente la llamada sale y entra hacia otros lugares y entre compañías, pues. O sea, ese tema está bastante interesante, fíjate. O sea, yo desconozco totalmente, tú eres el experto en eso, pero entre otras cosas, yo de los 8 años que supe que existía eso a ahora, yo vi un cambio brutal en todo el mundo, no solamente en lo que se refiere en telefonía, sino en tecnología en general. Ahorita pues con el COVID tú sabes que se tuvo que implementar lo del home office. Muchas empresas no tenían ni idea qué era eso. Muchas creo que todavía no lo tienen. Apenas se están adaptando. Pero en todo este contexto, pues aquí a Andrés y a mí se nos ocurrió hacer pues algo bastante interesante que fue para Astricon. Un día estábamos pues platicando acá de, no, pues viene el Astricon, ¿no? Y yo, pues no, ¿qué es eso, güey? Explícame. Ya, pues, ya saben, Andrés ya explicó, ¿no? Tú con tu cara de que hablas con tu café en la mano. Pero se me hizo interesante porque le digo, güey, o sea, pues podemos mezclar como las áreas y sacar algo bien chido. Y de ahí salió, pues, lo que vamos a presentar el 20 de octubre, ¿no? Eh, Así es. y es, pues, algo yo creo que quizás no suene muy novedoso para personas que saben muchísimo de tecnología. Pero pues este podcast también lo que intenta es que no solamente sea para expertos, sino para aquellos que les gusta la tecnología y no saben por dónde empezar. Entonces, Andrés, ¿tú cómo has visto el cambio que ha tenido la tecnología enfocado sobre todo en procesamiento natural del lenguaje? Porque tú Tal como hiciste una tesis, tu tesis de maestría sí, fue muy relacionada con eso, ¿no? sí, fíjate, cuando hice la tesis no pensé, o sea, ni siquiera me imaginaba de esto que íbamos a hacer en el Astricom. Este, ahorita te platico un poquito de cómo funciona la tesis, que realmente más que una solución parece ahí un truquillo. Pero sí, la telefonía ha evolucionado, bueno, más bien la tecnología en general ha evolucionado mucho. Los procesamientos ahora son increíbles comparados, hablamos hace 10 15 años. Y yo creo que un punto importante que ha permitido a la telefonía no quedarse obsoleta como otras herramientas que ya desaparecieron es precisamente que hay muchas herramientas que permitieron al open source avanzar y al permitir eso, hablándote de Asterix, tú puedes llegar desde un marcación desde un teléfono, lo que llamamos en Asterix plan de marcado, dial plan, y inmediatamente ejecutar cualquier rutina, cualquier lenguaje de programación y poder estar enviando y recibiendo parámetros. Puedes estar enviando dígitos para consultar una base de datos y recibir un estatus XYZ. Y precisamente lo que hicimos para esta presentación de Astricon es estar enviando audio para integrarlo precisamente con lo que es procesamiento natural del lenguaje y poder estar haciendo solicitudes en un lenguaje natural, ¿vale? Por ahí yo creo que la parte, digamos, tecnológicamente avanzada es precisamente poder estar entendiendo desde un teléfono, que es un dispositivo frío, un teléfono no te... Tú marcas un lugar y te dan el típico bienvenido a Herrería Panchito. Pulsa 1 para ventas, pulsa 2 para cotizaciones. Eso es un dispositivo muy frío. Y la atención a un cliente o la atención a un usuario, marques a un hospital, a una tienda, a cualquier otro lugar, este procesamiento natural del lenguaje que te digan, hola Edgar, por favor, dime qué necesitas y tú le digas,
¿sabes qué? Pues tengo aquí una póliza que quiero hacer válida, por favor, ¿me puedes ayudar? Obviamente, yo creo que estamos en el momento que se van a dar cuenta que es un robot, ¿no? Pero ya es otro tipo de atención, ya no es algo frío, ya no es pulsa 1, pulsa 2 o espera en la línea. Y yo creo que esa parte de poder empezar a llevar la atención o la calidez humana a un teléfono va a permitir que la telefonía no desaparezca como otras tecnologías que pues hace 20, 30 años eran wow, o que eran funcionales. Como el Y fax. como fíjate que fue lo primero que pensé, pero dije, no quiero decir el fax. Porque precisamente ayer, no me acuerdo a dónde fui, y había un fax y les dije, ¿te usas fax? Y se me quedaron viendo feo. Pues sí, como el fax. Incluso, ¿te acuerdas del Messenger El MSN. el MSN? O sea, el MSN yo lo podría seguir usando sin ningún problema. Sí, tenía tantas cosas que dices, güey, o sea, eso, lo que tiene Messenger ahorita ya no tenía el MSN. Hay cosas Ya que hacen la diferencia, ¿no? Como sí, aquí las búsquedas, el etiquetado, y las reacciones, las respuestas, o sea, pero tenía muchas cosas que ya tiene. sí, tenía cosas muy, muy padres. Este... Y pues yo creo que esa parte de estar integrando el procesamiento natural del lenguaje va a ser un punto importante y va a ser algo que vamos a empezar a ver cada vez más frecuente en las líneas telefónicas, sobre todo las corporativas, ¿no? Tú marcas a FedEx y creo que ya tiene la función esta de que le puedas decir tu número de guía, ¿ok? Y ya depende de tu número de guía, pues te da un audio, te puede reproducir que tu guía ya va en camino y demás, ¿no? Todavía no es tan inteligente como para poder entender que estás enojado, poder entender que requieres otro tipo de ayuda. Pero yo creo que esta parte de poder estar integrando dentro de una llamada telefónica este tipo de servicios es la parte interesante de lo que vamos a estar viendo, ¿no? O sea, olvídate de si me contestó un hombre, si me contestó una mujer, si su voz era muy robotizada o era muy humana. Eso ya hay herramientas que podemos estar trabajando con ellas y cada vez dando mejor servicio, pero la parte de poder entender exactamente lo que quiere el usuario es muy interesante. Por ahí algunos call centers dicen, ¿sabes qué? Cuando hagas preguntas, diles del 1 al 5, ¿cuál fue tu satisfacción? Y como robotcito, ¿no? 4. Y califica bueno, malo o mediano. ¿Qué tal te gustó la envoltura de tu producto? No, mediano. Entonces, esas las hacen precisamente para cuando a la hora de estar mostrando resultados, no tener que estar teniendo respuestas abiertas, ¿no? No decir, uno dijo estaba roto y el otro dijo muy bien. ¿Cómo calificas eso? Es muy difícil. Y la parte del procesamiento natural del lenguaje precisamente permites al usuario salir de la casilla de que solamente presionen uno para ser atendidos por alguien, sino que ya vas a entender realmente lo que quiere a través de una frase, que es creo que algo que nos podrías platicar un poquito mejor, cómo funciona esta parte de entender una frase, es decir, cómo de repente yo marco a una zapatería y le digo, quiero unos tenis rojos y tal cual como si llegaras y te atendiera alguien. Ok, pero ¿para qué los quieres? No sé si nos podrías platicar un poquito, Edgar, cómo funciona esta parte de la descomposición, porque yo te podría decir, a nivel programación yo puedo agarrar y empezar a hacer como una especie de diccionario de datos y poder tratar de entender qué quieren estos usuarios. Pero yo creo que llegaríamos a lo mismo que hemos hecho en los últimos años, que hacemos if, else o switch y creemos que estamos haciendo inteligencia artificial cuando no la estamos haciendo. Pues yo creo que primero aclarar, vamos a centrarnos como que nada más en la frase, ¿no? O sea, la frase es texto y ya. ¿Qué es lo que también hicimos con este pequeño proyecto? Pues fue agarrar la voz y convertirla a texto y ya trabajar con el texto directamente. Para la voz se utilizaron ciertas tecnologías. Ahorita creo que no vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos un poco más a lo que pregunta Andrés, que es
¿cómo rayos se obtiene o se entiende una frase? Pues primero, no es un if, else, switch, etcétera, no son condicionales. Lo que se mete son... Acabas de romper el corazón de muchos maestros de programación. Vamos a hacer un algoritmo inteligente. Que todo empieza por ahí, ¿no? Pero si me dice hola, dile hola. If Andrés dijo esto, es tal, ¿no? O sea, obviamente no es eso, pero sí tiene un trasfondo lógico. Claro, son las bases, ¿no? Son las bases. Sí, sí. Lo que aquí hace funcionar las cosas es las redes neuronales. ¿Pero qué son las redes neuronales? Simplemente son funciones estadísticas que te permiten obtener ciertos resultados con cierta probabilidad. Para no meternos en temas aquí súper complejos, vamos a ponerlo así. Ya si quieren aprender un poco sobre redes neuronales, pues yo les recomiendo muchísimo que primero aprendan estadística avanzada. Y ya después se meten a aprender lo que se conoce como Machine Learning y ya les enseñan algoritmos ya diseñados para eso. Entonces, no es un if-else, pero son estadísticas, vamos a ponerlo así. Tú agarras una palabra, recuerden que tiene una representación en este caso, ya no vamos a ponernos como binario o no nos importa eso, simplemente tiene una representación. Pero cada palabra que se dice se puede descomponer en lo que se conocen en lo que es el procesamiento del lenguaje como stems, que es el núcleo básico de una palabra. Así como, por ejemplo, si yo meto 20 veces hola con H y 5 sin H y de repente me equivoco, pongo espacio, etcétera, entonces nosotros podemos programar una red neuronal que permita agarrar esa palabra y decir, mira, el stem, el núcleo de esta palabra es hola, pero sin H. ¿Sale? Tiene que ver mucho con los diccionarios, pero como tal no se utilizan diccionarios, sino que agarras todos los datos que estás obteniendo y los analizas estadísticamente y estadísticamente obtienes el núcleo de la palabra. Por ejemplo, las palabras obviamente más difíciles de descomponer son los artículos el, la, lo, porque son una sílaba, pues. Entonces esas optas por ignorarlas. ¿Sí? Ahorita en el momento se ignoran en lo que es ciertas redes neuronales. Y las otras palabras, por ejemplo, siempre, también las descompones en stems. Ahora, ¿qué nos permiten los stems? Los stems nos van a permitir que la palabra hayamos coincidencias en cierta probabilidad. Imagínate que tú te equivocas al escribir siempre, o lo escribes con un error de ortografía con C. Entonces, estadísticamente hay una probabilidad de que que el stem que tú obtuviste de la palabra siempre sea un 80 y tantos %. Esa es la base de lo que es el procesamiento del lenguaje. Digamos, ahí partimos de la base. Ahora, vamos a irnos más avanzado. Tenemos una frase. ¿Qué pasa con la frase? Pues la frase tiene varias palabras y cada palabra tiene un stem. Entonces, cada stem va a representar lo que se conoce como una entidad en procesamiento natural del lenguaje. Esa entidad nosotros la clasificamos como una variable, digamos. Vamos a ponerle así, una variable. Es donde nosotros podemos leer datos. Por ejemplo, el ejemplo que decías, llegas a una zapatería y dices, quiero unos tenis color rojo. Entonces, la variable sería podríamos tener dos tenis, que es el tipo de producto que desea, y rojo, que es el color. Entonces, esas son mis entidades. Ahora, vamos un poco más abierto. Entonces, ahí ya podemos empezar a trabajar con datos. Ahí está interesante porque tú ya teniendo tenis, teniendo rojo, puedes hacer un montón de cosas, porque puedes hacer una búsqueda de una base de datos y decir, pues voy a buscar todos los tenis rojos, ¿no? La siguiente es lo que se conoce como intentos. Realmente un intento es un conjunto de entidades o de stems. Vamos a ponerlo stems porque un intento no necesariamente tiene entidades, sino son stems, que tiene la probabilidad entre el 85, bueno, como le ponga el desarrollador, entre el 85 y más allá, de
de ser lo más parecido a los demás intents. Por ejemplo, si tú dices, quiero unos tenis color rojo, o esos tenis de color rojo, o quiero unas zapatillas deportivas rojas, son exactamente el mismo intento. Pero ¿cómo lo clasificas? Pues con probabilidad. Dices, la descompones la frase, agarras los stems y dices, bueno, si tiene estos stems, la probabilidad de que sea esta frase es esta. Y las vas etiquetando. Ahora, eso es machine learning. Es aprendizaje supervisado. Estás agarrando y haciendo que tu texto tenga una clasificación. Y esa clasificación podemos programar las cosas como para que arrojen un objeto. Ese objeto va a contener nuestros intents, nuestras entidades y todo lo que le queramos poner. Las entidades pueden tener un montón de variables. Las entidades pueden ser objetos de objetos. Pueden ser cosas bien complejas, pero la verdad como que no conviene hacer tantas... Luego no te puedo andar interpretando lo que me mandas. Es que el detalle es eso, que tú arrojas un objeto y dices, ya con ese objeto la armé. O sea, descompones la frase, agarras un objeto. Ahí hay que aclarar, ya hicimos inteligencia artificial, porque estamos utilizando redes neuronales. Fíjate que ese es un tema bien sobre todo el tema, ¿cómo te diré? Yo siento que o no sé cuál sería tu postura, pero para mí el hecho de estar hablando de inteligencia artificial a veces es como muy sobrevalorado, no sé cómo decirlo, muy ostentoso, porque yo siento que sí, entiendo que una red neuronal, a pesar de que quizás alguien nos escuche y te diga, tenis rojos número 28, ¿qué tiene de ciencia, no? Realmente sí hay un grado de complejidad ahí, pero sí siento que cuando de repente estás haciendo redes neuronales o machine learning y de repente dices inteligencia artificial, como que sí siento que, o sea, hay un abismo, ¿no? O sea, estamos muy lejos del tema de inteligencia artificial cuando estamos aún apenas haciendo que un software pueda estar interpretando. Porque te voy a poner un ejemplo. Y esto nada más es para ver qué me respondes, a ver cómo te pones tú como estadístico. Tú cuando llegas a la tienda y le dices unos tenis rojos, el Machine Learning va a buscar en una base de datos, ¿ok? Y te va a empezar a dar respuestas de acuerdo a si los tiene, quizás te dé sugerencias y demás, ¿no? Pero si tú llegas a una tienda donde hay una persona atendiéndote y tú le pides unos tenis rojos, esta persona tiene la habilidad de un vendedor de decir, rayos, no tengo tenis rojos, pero lo voy a empezar a persuadir, pues de que a lo mejor los azules están muy bonitos y de que pueden combinar con su uniforme deportivo y X, Y, Z, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay un abismo entre el machine learning, las redes neuronales que atacan ciertos problemas y de repente llegar y decir, hago inteligencia artificial. Obviamente redes neuronales es más avanzado que el básico. Si zapatos rojos, entonces busca número, ¿no? Pero sí siento que hay un abismo enorme entre el tema de qué es cada uno, ¿no? O sea, yo sí siento que es muy importante explicar que la inteligencia artificial, realmente yo siento que estamos muy muy lejos del tema de inteligencia artificial, a pesar de que ya hay grandes avances, ya puedes hacer que un software pueda reconocer patrones, colores, incluso puedes hacer que reconozca ya emociones, pero hacer una inteligencia artificial, si eres muy muy literal de la palabra, es que un robot o un sistema piense como una persona y pueda llegar a persuadir, pueda llegar a hacer ciertas situaciones. No sé si viste esta película de Here con no la he visto. Joaquín Phoenix. Esa película habla de, haz de cuenta que es un chavo que vive así como solo y creo que así como en la depresión y demás, y contrata un servicio en internet donde se conecta y puede hablar telefónicamente con una persona, pero esa persona resulta ser que es un robot de una red de inteligencia artificial, y ahí sí te hablo que es inteligencia artificial, porque empiezan a hacer un vínculo amoroso, ¿no? Empiezan a compartir sentimientos, empieza
pues a tener una relación realmente de amorosa entre el sistema y este personaje. Bueno, al final la historia es como que el vato se da cuenta que realmente la morra anda con millones de usuarios y que él es uno más del sistema y le rompen el corazón y Así demás, como ¿no? es el amor, así como es el... Sí, es entrenamiento. Pero ahí sí ya estás hablando de un tema de inteligencia artificial. Digo, no tenemos tampoco, creo que Hollywood de repente nos ha vendido el tema de inteligencia artificial como que hasta que veo un Terminator caminando y disparándole a toda la gente, voy a creer en la inteligencia artificial. También ese ya es Hollywood, ¿no? Sí. Pero yo creo que el tema de llegar y decir mi sistema es de inteligencia artificial es muy, muy ostentoso y es hasta delicado, porque realmente yo nunca he visto un sistema de inteligencia artificial. Hace poco vino aquí a Guadalajara, ¿cómo se llamaba esta? Sofía. ¿Te acuerdas de Sofía? ¿Sí era Sofía? El robot que Ajá, hablaba. Sí. Yo fui y bueno, Y dijiste, no, está chavo todavía, le no, falta. no. Y varios comentarios de personas que andan metidos en esto dijeron, no, esto no es inteligencia artificial, esto es como un pues como un títere o un ventríloco. Sí se ve muy bonito, sí impacta, pero estaba muy lejos de inteligencia artificial. Más bien pues sí era un robot con cuerpo. Es un robot, no sé cómo se llaman estos robots que sí tienen cuerpo, porque igual ahorita no sé si nos quieras platicar un poquito de qué es un robot, porque mucha gente tiene esta idea de que un robot tiene que tener cuerpo y un arma, ¿no? Pero sus respuestas más bien eran como de un asistente. O sea, le preguntabas, ¿cómo estabas? Bien. ¿Y tú? Muy bien. O sea, no, eso no era inteligencia artificial. Pero pero sí, no sé tú qué opinas de este punto de cuándo es una red neuronal y qué brinco enorme hay a la inteligencia artificial. Pues mira, primero te voy a contestar lo de qué pasaría si una persona llega con una interacción, un mensaje mm, muy difícil de entender o que ya se presta una conversación. Como te expliqué al principio, cuando nosotros tenemos una frase y la descomponemos en estos famosísimos stems y hagamos los intentos y sacamos las entidades y un montón de cosas, nos arroja un objeto. O sea, nosotros decimos, mira, esto va a arrojar este objeto con las probabilidades y todo. ¿Qué podemos hacer con ese objeto? Lo que queramos. ¿De qué depende lo que queramos hacer? Pues depende del programador o del cliente, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, es que yo quiero que si este cuate me pide algo que no tengo, pues yo ofrecerle otras soluciones. Entonces, sin ningún problema podemos decirle a la máquina, pues mira, si este cuate pregunta algo que no tengo, ofrécele otras soluciones, ¿no? Segundo, si yo tengo los datos, y ahí va un tema muy importante y creo que muy quisquilloso también actualmente. Si yo tengo los datos de la persona, o sea, es una persona que mide unos 78, vamos a poner yo, una persona que mide unos 80, moreno claro, edad pues poquita porque pues yo tengo poquitos años, eh, etcétera, etcétera, tiene tal profesión, viste así, tiene tal peso. Si nosotros le damos a una máquina, a una base de datos, nuestros datos, lo que estamos facilitando es precisamente que pueda responder en base a esos datos. Entonces tú ya sabes decir, no, pues fulanito. Y ahora otra cosa, ¿no? Por eso les digo que es un tema quisquilloso. No, pues ha visitado tal producto, ha estado en redes sociales viendo tal cosa, sus búsquedas en Google son tales, entonces inclusive podemos conocer mejor a la persona que ella misma y que o sea, que un vendedor humano, pues. ¿Por qué? Claro. Porque nos enfocamos, o sea, que hace mucho un vendedor que a mí me caga que hagan, es que te intentan vender a huevo lo que ellos desean, pues. Es como, güey, no mames, ya te dije que no quiero. Ajá. Pero con los datos, Un mal vendedor, claro. sí, obviamente un mal vendedor, ¿no? Pero con los datos que puedes hacer, pues dices, no, pues fulanito, yo ya sé qué quiere, yo ya sé qué anda buscando, yo no tengo esto, pero sé que cuál es su segunda, su tercera y su cuarta opción.
Entonces una máquina le podría responder sin problemas esas opciones. Ahora, el dilema de es inteligente o no, o sea, es inteligencia artificial o no. El término suena muy llamativo, yo creo que es un término más que nada para marketing, Tema para que todo el comercial, mundo ande ¿verdad? aquí, pues, diciendo, ay, no, 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 yo hago inteligencia artificial. O sea, hasta se siente chido decir eso, pues. Como que te alza, ¿no? ¿Por qué? Porque como está muy de moda o todo. O sea, sí he visto cosas de decir, ah, no, es que yo tengo mi chatbot inteligente y de repente vas y lo checas y dices, güey, esto es como lo que comentabas del teléfono de pica uno, pica dos, espera en la línea, etcétera. O sea, eso no es inteligencia artificial. Eso Ajá, no es ni ligeramente inteligente, es un sí, no, ¿no? así Eh, es. entonces es un tema muy quisquilloso porque hay un test que tú lo conoces, creo que también nuestro doctor lo ha de conocer, que es el famosísimo test de Turing. Claro. Yo de lo que sé, que trato de informarme un poco sobre el tema, hasta el día de hoy no se ha cumplido el test de Turing. No Ujú. hay una verificación sobre ese test, pero, y ahí está el nombre de nuestro podcast, la singularidad tecnológica, que es un término que fue acuñado hace unas décadas, dice que en cierto momento los autómatas, la inteligencia artificial, va a llegar a superar al ser humano en el sentido de que se va a poder reproducir a sí misma. O sea, Ujú. una computadora haciendo más computadoras sin la intervención de un ser humano, ¿no? Que suena loquísimo, pero pues si tú ves alrededor, inclusive lo que hacemos nosotros de repente, hacemos cosas que dices, güey, o sea, esto ya lo voy a automatizar, ¿no? Ujú. Entonces ya estoy haciendo todo como que en automático, enviando correos electrónicos, SMS, haciendo mis respuestas a través de chatbots, que es el tema que estamos hablando ahorita, lo de la telefonía, ta, ta, ta. Entonces te preguntas si eso no es ya, en cierta forma, llegar a ese límite, a esa singularidad tecnológica. Yo creo que pues, habría que analizarlo bien, te digo, es un tema quisquilloso. Y lo de Her, que no he visto la película, la verdad, Que la eh, pierdes. se me hace bastante interesante porque algo comprobado es que entre más datos tengas, vuelves mejor a los sistemas, a las respuestas. O sea, como todo es estadística, entre la muestra sea más grande, hay un cierto error, ¿eh? Siempre va a haber un cierto error, pero entre la muestra sea más grande, las probabilidades mejoran, pues. Los datos te van a permitir hacer sistemas que puedan responder mejor. Y también está otro tema súper interesantísimo, que es la parte ética, ¿no? Eh, Claro. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos que ser sinceros, lo que nosotros estamos haciendo en telefonía y fusionándolo con lo de procesamiento del lenguaje es, pues, reemplazar a personas que hacen eso, ¿sí? Entonces, Tocaste un tema bien delicadísimo. obviamente, o sea, sí es delicado, pero el detalle acá, y yo lo digo, es, en otras épocas han existido otros trabajos que ahorita ya no existen. Ese es un El buen punto. trabajo va evolucionando, porque muchos dicen, ah, no, es que una máquina va a reemplazar. Bueno, pues eso siempre ha sucedido. Cuando se mejoran los métodos de producción, pues realmente se prescinde de ciertos trabajos. Y eso no quiere decir que la gente se vaya a quedar sin trabajo, sino que tiene que aprender nuevas herramientas. Yo pongo mucho el ejemplo pues, de mi mamá, ¿no? O sea, es una persona mayor y ella utiliza WhatsApp, utiliza Facebook y ya compra en línea. Pero recuerdo cuando yo le decía las primeras veces de que aprendiera eso, ay, eso nunca lo voy a utilizar en mi vida. Ay, eso, ay, ni sé cosas del diablo casi, ¿no? Así. Y Te ahorita lo reprendía, utiliza. ¿no? O sea, ya hasta hace videollamadas, pues. Ajá. Y dices, wow, la gente se va adaptando a los cambios. Creo que estamos viviendo en esa época en la que es importante adaptarse a esos cambios. Sí toqué el tema del empleo porque creo que es importante decir, no es que vayas a perder tu empleo, es que necesitas evolucionar, aprender nuevas habilidades y pues obviamente también los que estamos haciendo este tipo de tecnologías, pues en cierta forma, pues estamos siendo beneficiados porque pues aquí una empresa yo creo que prefiere ahorrarse unos cuantos pesos
contratando personas utilizando una máquina, ¿no? O sea, decían, no, pues si me voy a ahorrar tanta lana y lo hace mejor. Ah, porque ese es un tema bien importante. Fíjate que hay un canal de YouTube bien interesante que se llama .csv Ujú. y a mí me encanta porque habla de temas muy chidos sobre inteligencia artificial. Y en una entrevista que le hacen en The Will Project, eh, él le pregunta sobre este tema precisamente, o sobre cómo va a cambiar el trabajo y todo eso. O sea, creo que la respuesta se me hace súper chingona, porque lo mismo dice, estamos viviendo en una evolución. A mí me gustaría, por ejemplo, tener mi canal de YouTube, dice él, en el que yo ya no tenga que estar hablando y diciendo, sino que yo programo un agente de voz, un asistente inteligente, y creo un humano artificial y que él haga toda la chamba, pues. Así como que, wow, ¿qué? O sea, wow, es un humano artificial, que ya creo que sería otro tema en el podcast bastante interesante, lo de los humanos artificiales, Ajá, porque también órale. eso aclararía Ok. mucho qué es un robot. O sea, un robot no es algo necesariamente mecánico, simplemente puede ser un ente mecánico o un ente virtual con la capacidad de interactuar con su medio. O sea, medio llámese personas, tareas, por ejemplo, los robots industriales, Ujú. y hacer ciertas tareas que las personas hacen. O sea, ese es prácticamente un robot. El término es viejísimo, ¿eh? O sea, el término fue inventado inclusive creo que en la época de Arquímedes. Y hay un libro muy interesante que publica una editorial española que se llama Impedimenta. eh, Se llama El rival de Prometeo, Vidas de Ujú. autómatas ilustres, que habla sobre los primeros relatos sobre autómatas, sobre lo que se Ujú. considera ahora robots. Pues hay Ok. que, si lo escuchan en nuestro auditorio, hay que, está buenísimo, la verdad los relatos son buenísimos y también ahí habla sobre la singularidad tecnológica en el último capítulo. Muchas cosas así súper raras, por ejemplo, habla de un pato que caga. Ah, caray, pues yo creo que todos, ¿no? ¿Cómo? Es un pato mecánico que caga. Ajá. Un plato mecánico, órale. O sea, pues replica una acción natural, ¿no? Exactamente, o sea, y es de una época, me parece que es del siglo XVII, XVIII por ahí. O sea, está súper raro el relato, pero pues es un pato que caga, güey. O sea, es un pato que está Ajá, haciendo algo que hace otra persona, pues, ajá. otro pato, ¿no? Ujú. Entonces, como que sí se prestan muchas cosas a este tema. Yo creo que es bastante interesante. Y pues no sé tú qué opines, qué pienses que viene después. O sea, ahorita ya nosotros estamos como que haciendo ahí pues nuestros primeros pininos en telefonía e inteligencia artificial. Pero, Ujú. ¿tú qué crees que venga después de esto? O sea, tu opinión sincera, ¿qué ves en un año que puede pasar con este tipo de Fíjate tecnología? que yo veo este tema de los asistentes digitales ya, o sea, sí, sí en un número telefónico, pero ya los veo con una cara. Ahorita son audios, son voces, son pues a través de una bocina y les hablas a través de un micrófono, pero yo creo que vamos a empezar a ver ya asistentes digitales con una cara, con un rostro, quizás en una pantalla. También el tema de los hologramas están avanzando, es algo que no últimamente no se ha hablado mucho de ellos, pero sí, sí sé que andan avanzando ahí la gente que se dedica al tema de hacer hologramas, y yo creo que vamos a empezar a ver eso y personalizados. Es decir, si por ejemplo a ti, Edgar, te gustan las pelirrojas y con ciertas Características. rasgos físicos, pues tu asistente digital ya lo va, como ya lo vas a visualizar, ya lo vas a ver y lo vas a poder estar eh, percibiendo como tú quieres verlo. Por ahí hay te platicaba hace tiempo de Black Mirror, de un capítulo donde Ya, no una sé por qué muchacha, sabía que ibas a decir eso, güey. porque Es que pues no a la he eso visto, es, o no sea, la he visto, no he visto Black Mirror. ah, porque eso es, o sea, vas a poder personalizarlo. ¿Y sabes dónde creo que va a haber un negocio ahí? Donde a lo mejor hay dos o tres asistentes con rostros genéricos,
Pero cuando tú digas, no, es que yo quiero el que tiene el cabello negro o el cabello chino, ya vas a tener que pagar por el skin. Entonces siento que ahí vamos a empezar a ver negocios que van a empezar a vender estos asistentes para poderlos personalizar de acuerdo a lo que tú quieras estar visualizando. ¿Qué otra cosa siento que se va a venir? Siento que el tema en los call centers, la forma en que llevan los negocios, los centros de contacto van a empezar a evolucionar. Ahí siento que va a ser un poco difícil que deleguen todo un robot, pero ciertas actividades las vamos a empezar a ver ya con robots virtuales, y también creo que podríamos empezar a ver en los centros de atención de hospitales ciertas atenciones que ya podrían estar haciendo ciertos robots. Obviamente hay temas ahí pues delicados, ¿no? Y creo que lo vamos a empezar a ver en la iniciativa privada, en estas empresas pues que les gusta meterle dinero a la tecnología, por decir algunos sectores, por ejemplo las empresas de paquetería que tienen mucha atención con el cliente, lo vamos a empezar a ver. Estas empresas que venden servicios de telefonía también, vamos a empezar a ver estos servicios de innovación y sobre todo la parte del procesamiento natural del lenguaje. Fíjate que esa cuestión de lo que dices, tener ya como que el holograma aquí, el humano, ya existe, güey. Ya existe, pero todavía sigue siendo lento para hacer streaming, o sea, para hacerlo en tiempo real. Uh-huh. Inclusive te comentaba hace unos días que pues ahí para nuestro auditorio, ahí les tenemos una sorpresita, vamos a hacer un canal de YouTube con un humano artificial para que vayan viendo cómo funciona esta tecnología, pero todavía no se puede hacer en streaming porque desafortunadamente el procesamiento todavía no llega a ese nivel. O sea, tenemos procesadores tan pinches perrones, pero todavía no llegan al nivel de procesar en tiempo real toda la síntesis para hacer un humano artificial. Uh-huh. Y imagínate, no mames, qué perrísimo suena eso de que tú puedas hablar porque así es, ¿no? O sea, con el chico de tus sueños o con la chica de tus sueños. Uh-huh. Y que te atienda y que lo que tú quieres te lo esté diciendo. O sea, está muy, muy, muy cabrón eso. Ya me habías comentado de Black Mirror. Yo no lo he visto, no lo he visto porque como que tengo cierta, no sé, creo que son mis pedos mentales de que no me gusta ver series que me pongan mucho a pensar. Entonces, uno duerme, sí. No, porque pues me hago mis chaquetas mentales y luego sale peor la cosa, ¿no? Luego no estoy tranquilo. Entonces, a veces prefiero evitarme como que eso y prefiero ver cosas que no me pongan a pensar absolutamente nada, pues. Que como que, así como las vi, después ya no tenga que pensar en ellas en todo el día, ¿no? Entonces, eso es como mi defensa de por qué no he visto Black Mirror. Se me hace bastante interesante el tema y creo que podemos avanzar muchísimo en estos años en eso. La tecnología ha avanzado brutalmente, pero así brutalmente, tanto que creo que es un tema importante tocar, que las empresas inclusive no se han podido adaptar al rápido crecimiento de la tecnología. O sea, nosotros lo pasamos todos los días, ¿no? O que piensan que también es sencillo. Y no, tiene un paso enorme. O sea, la broma que siempre hacemos, ponle este botón. Y bien fácil, es un botoncito nada más, ¿no? O lo que me contabas otro día que un cliente decía, no, pues quiero algo bien sencillo, nada más que pues conteste un agente que conteste y que le pregunte a la gente qué es lo que quiere y si la gente le dice, pues ya le contesta algo sencillísimo. Ajá. Y no se dan cuenta de que eso es extremadamente difícil de hacer porque está replicando la conducta humana, la respuesta humana. O sea, eso sí sería una inteligencia artificial bastante compleja, ¿no? De realizar, porque todos son datos y la cantidad de datos que se necesita para hacer eso pues es una bestialidad. O sea, solamente para procesar audio se requiere un montón de datos. Ahí existen las compañías que están ganando el mercado, las grandes empresas que rentan sus servicios. O sea, si alguien quiere iniciar en este mundo de la inteligencia artificial, no necesita comprar una supercomputadora,
Yo le puedo decir, no, pues nada más créese cuentas en los diferentes proveedores de la nube como Google, como Amazon, como IBM, que ojalá y nos patrocinen algún día. Spoiler. Spoiler alert. Que tienen servicios Empiezo a mandarles correos. Que tienen ya servicios dedicados al procesamiento de redes neuronales y al machine learning. Entonces ya puedes rentar tu servicio, a veces no te cuesta si haces procesamientos sencillos y ya aprendes, pues, o sea, los que quieran iniciar y no necesitas una pinche bestia de computadora, ¿no? Obviamente si quieres hacer cosas muy complejas y las quieres hacer de manera local, pues ahí sí vas a necesitar un buen equipo de cómputo. Pero mientras tanto puedes procesarlo todo en la nube, y que yo creo que después hablaremos de eso, ¿no, Andrés? Pero no sé qué te ha parecido el tema, no sé, Bien, muy bien, realmente es un tema, al principio decimos que este es el piloto, y creo que podemos empezar a profundizar en ciertos temas. Obviamente hay que empezar a desmenuzar cada tema, porque cada tema es un mundo. Por ahí me gustaría, estábamos hablando hace rato de cómo percibimos la tecnología en un año, ¿no? ¿Qué pensamos que vamos a ver en un año? No sé si has tenido chance de leer libros de Asimov. Sí, Asimov. Sí, he leído bastante. No, ese vato está bien loco y es como de los 50, ¿verdad? Es como... Isaac, tiene libros de los... Es un poquito más viejo, fíjate. Y es que... Isaac Asimov... No, ese vato está bien loco. No. Yo la primera vez que lo leí fue por Wendy, por mi esposa. Y, por ejemplo, yo creo que si no todos, la gran mayoría ha visto la película de Yo Robot. Sí. Y eso es un libro de este vato. Hay una película un libro, no es película, que me encanta de él, que es La Última Pregunta. Es un cuento, ¿no? Son relatos, son cuentos, son como anécdotas. De hecho, La Última Pregunta creo que la relata así como diálogos. Y habla sobre la evolución de la inteligencia artificial y habla que le sobre llama la entropía. Sí. Habla mucho sobre la entropía. Y este libro está bien, o sea, este libro está perro y al final te quedas así de... El final, las últimas 2 líneas son así de... No mames. Y al final todo volvió a comenzar. Sí, o sea, el libro empieza ahí con la plática de 2 ingenieros que están aquí en la peda y le dice, oye, creo que la pregunta era así como, ¿habrá algún problema que nunca se vaya a solucionar o algo así? Y para ese entonces... Decía que no podía, que todavía no tenía el suficiente... Los suficientes datos. Para hacerlo. Entonces, pero es que era el primer, se llama Multivat, Multivat, sí era Multivat, el robot Multivac. Y le decían, oye, Multivat, ¿hay algún problema que no se pueda solucionar? Y luego le preguntaban qué iba a pasar cuando se acabara el mundo, algo así, ¿no? La entropía, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Y Multivat les decía, no, pues no tengo datos, pero pues te lo diré cuando los tenga o algo así, ¿no? Y de ahí, de los 50, de repente pasaron a nuestra época y de nuevo otro grupo de ingenieros que ya tenían otras tecnologías, le preguntaban lo mismo y Multivat con otro nombre iba evolucionando, que es lo que tú decías, inteligencia artificial que se regenera a sí mismo, que se crea a sí mismo. Y pues Multivat les decía, no, pues la neta no sé, pero pues necesito más datos. Y habla de que pasaron millones de años y así, hasta que incluso los humanos nos fuimos a vivir a otras galaxias y después de que los humanos dejamos de tener un cuerpo físico y éramos entiendo que éramos como un ente o como un gas que vivía y al final nada más quedaban 2 humanos, creo, que eran super ancianos y le preguntaron, oye, Multivat, Microvac se llama. Microvat, Microvac. Okay. ¿Qué onda con esta pregunta? Y él decía, no, pues no tengo datos, pero los sigo recolectando. Y se murieron, güey. Se murieron, o sea, la humanidad desapareció en la evolución de la humanidad. O sea, la humanidad como la conocemos desapareció, evolucionó. De hecho, en el libro habla que evolucionó varias veces, ya ni siquiera teníamos cuerpo físico. Ajá. Y Multivat ya no podía responder a esa pregunta, pero hasta el final... Me acuerdo mucho de esta frase, decía, y Multivat empezó a procesar todos los datos en un tiempo atemporal, o sea, un tiempo que no se puede contar. Y al final dijo, hágase la luz. Y entonces es como, no mames, todo empezó de nuevo, ¿no? Como un ciclo, tipo alienígenas ancestrales, así de, todo es un ciclo. Exactamente. Pero sí, pero esos temas
este autor los domina así bien, bien cabrón. Sí, y te habla de un temas que diccionario. estamos viviendo actualmente y pues que él ya los veía en los 50. Entonces, yo no dudo que muchas cosas que él escribió en unos 200, 300 años vayan a ser realidad. Fíjate que ahorita que, bueno, la pregunta, ahorita la acabo de checar en Google porque tampoco me acordaba, es ¿cómo volver a encender las estrellas? Porque las estrellas estaban muriendo, entonces era ¿cómo volver a encenderlas? Entonces siempre contestaba, no puedo, no tengo datos suficientes. Y es esta paradoja La en la entropía. que de repente dices, no tengo Entropía. los datos suficientes, pero cuando los tengo, ya no hay estrellas. Las vuelvo a crear. Es este universo cíclico súper extraño que la física no ha podido explicar. Es Fíjate súper... que sería bueno traer un físico para que nos hable de ese tema. Sí, exactamente, pero pronto vamos a tener a más invitados. Yo creo que vamos a abordar temas pues que a nosotros al principio nos parezcan muy interesantes, pero conforme vaya creciendo nuestro número de usuarios, que esperemos sea mucho, pues yo creo que podemos hacer preguntas, ¿no? Y decir, a ver, ¿sobre qué te gustaría hablar? ¿Sí? Así es. Para que Así es. hablemos de temas diferentes. Ahorita pues le dimos la oportunidad a esto porque el martes ya es el 20 de octubre es la conferencia, no sabemos qué día se vaya a publicar esto, pero pues invitamos a todos los usuarios que nos sigan. Ahí vamos a poner nuestras redes sociales en el podcast. Esperemos que ya esté también el canal de YouTube para ponerlo. Y pues no sé, yo creo que es un tema interesante, pero que nos podemos alargar horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y volver la plática así súper intensa, súper interesante. No sé con qué quieras cerrar, Andrés. Pues mira, me gustaría ahí recomendar precisamente este libro de Isaac Asimov. Todos sus libros son buenísimos, pero al tema de lo que hemos estado platicando, yo le recomendaría el de la última pregunta. Es muy fácil de leer, te lo lees en una tarde y de ahí les va a dar mucho gusto este autor. También les recomendaría la película de Here, que platicamos hace rato. Esa película es buenísima y te habla de cómo de un momento en el que se evolucionó tanto en los procesamientos naturales del lenguaje que se empezaron a crear emociones, ¿no? Igual comentar, entiendo que la charla que daremos en Astricon va a quedar grabada en el canal de Astricon de YouTube y la pueden estar buscando en cualquier momento como procesamiento natural del lenguaje con telefonía IP. Y obviamente a lo mejor si la ven en 2-3 años van a decir, ¿eso qué? Eso ya está bien fácil. Porque la tecnología es lo más así probable que avanza. pase, ¿no? Sí, lo instalo con doble clic. Es lo más probable que pase. Y también aquí en esto de las recomendaciones de libros, yo quisiera recomendarles primero pues el libro del rival de Prometeo, Vida de autómatas ilustres, y unos de inteligencia artificial, son varios, que es El ascenso de los robots, La amenaza de un futuro sin empleo, de Martin Ford, y unos en inglés, creo que solamente existen en inglés, por eso es que se los voy a recomendar. Vida 3.0, así, de Max Tegmark. Ese es un libro que yo leí porque lo vi en un blog que lo recomendaba Elon Musk. Y otro libro que recomienda Elon Musk, que es de su asesor, que lo estoy buscando porque tiene un nombre bastante complejo. Bueno, el nombre básico es Superintelligence, así, ¿sí? De Nick Bostrom. Claro. Yo creo que como que son los obligados si quieres meterte en este mundillo, porque, bueno, al menos yo como que aprendí mucho de ello y te dan una perspectiva totalmente diferente a la que te puede dar cualquier otro autor, ¿no? Igual a Asimov, autores de ciencia ficción, pues ha habido un montón, pero yo creo que ese es uno de los autores más relevantes, y todavía lo sigue siendo en nuestro siglo. Y pues no sé, y pues yo creo que sería todo. Pues ahí esperamos que nos den seguir en todas nuestras redes sociales. Y pues ahí lo iremos poniendo en nuestros, lo iremos distribuyendo en todos lados, ¿no, Andrés? Así es, sí, realmente le vamos a dar continuidad. Por ahí nos presentamos al principio, pues somos dos ingenieros que estamos metidos en el tema de
software en diferentes aspectos. Edgar está más metido al tema de toda la parte de programación de inteligencia artificial y ciencia de datos, y yo estoy muy metido en el tema de atención a clientes a través de servicios como WhatsApp, llamadas telefónicas y demás, o los dos somos desarrolladores, y la intención de estas charlas es poder compartir de lo que sabemos con personas y al igual que a nosotros nos encanta estar escuchando a otros generadores de contenido, pues queremos estar compartiendo y haciendo muy digeribles ciertos temas que a veces son un poco complicados. De igual manera queremos estar invitando a expertos que pues de repente colaboramos con ellos en algunos proyectos para que nos platiquen y podamos digerir ciertos temas que de repente tienen un grado de complejidad muy alto si lo ves desde el punto de vista de la entrada, pero yo creo que ellos nos podrían dar un tour y una guía para poder entrar y no tenerle miedo a estos temas. Pues esto fue todo aquí en la Singularidad Tecnológica. Vamos a estar grabando más audios y muchas gracias por escucharnos. Estos fueron sus amigos Andrés Lavariega y Edgar Talleros. Hasta la próxima.